Bienvenidos a la unidad unidad 15. 15. En la unidad 15 vas a ver el pasado, pero no del resto de los verbos, sino del verbo to be. El verbo to be se comporta diferente al resto de los verbos en inglés. El verbo to be es independiente y su pasado siempre va a ser con was y were, nunca se va a combinar con did. Y sus pronombres te van a decir cuándo usar was y cuándo usar where. Cuando tengas pronombres he, she, it, las terceras personas, vas a usar was. Y cuando tengas plurales we, they o singular you, plural you, vas a colocar where. Eso es lo que vas a trabajar el día de hoy. Y para preguntar en inglés, ¿dónde naciste? Siempre te van a preguntar más bien como en voz pasiva, ¿dónde fuiste nacido? Porque siempre tienes que tener el verbo where. Entonces, ¿dónde naciste? Va a ser where were you born? Donde where, pregunta dónde. El segundo es where, el verbo to be en pasado para you. Y el sujeto más el born, que es el verbo nacer, en participio pasado. Es una pregunta que se hace en voz pasiva. Escuchemos los ejemplos de dónde nacieron estas personas. Vas a encontrar a 5 famosos y la pregunta siempre va a ser, si es una chica, where was she born? Si es un chico, where was he born? Y si están los 5, se les pregunta es, where were they born? ¿Dónde nacieron ellos? Eso es lo que vamos a ver, y los países que están son Japan, Mexico, South Korea, the UK, the US. Listen to the audio. Where were they born? 1. Esperanza Spalding, musician. 2. John Oliver, comedian. 3. Lupita Nyong'o, actress. 4. Shin-Soo Choo, baseball player. 5. Shigeru Miyamoto, game designer. A. Japan. B. Mexico. C. South Korea. D. The UK. E. The US. El grammar focus refiere el pasado del verbo to be. Para la respuesta positiva o la oración positiva es was o were, dependiendo de los sujetos. Por ejemplo, los pronombres I, she, he, it llevan was. Los pronombres you, we, they llevan were. Cuando tengas que hacerlo negativo, de dar una respuesta negativa, usas wasn't o weren't, dependiendo del sujeto. Esto es was not contractado. En el caso de la pregunta, dependiendo del sujeto, vas a colocar primero el verbo o were o was. Vas a colocar were para los correspondientes a were, que son you, we, they. Y vas a colocar was para los correspondientes a was, que son it, she, is. En el caso de la segunda pregunta, observa que dice, was your teacher American? Was your teacher American? Was your teacher American? Esa pregunta toma a your teacher como el sujeto. Debe ser una respuesta con she o con he, porque your teacher o your first teacher se refiere a un profesor o una profesora. En inglés, teacher no tiene género, pero el contexto te va a decir si era chica o chico. De todos modos, your first teacher pasaría a she o a he. Y en la siguiente, were your parents, y your parents, que son tus padres, dos personas, pueden ser sustituidos por they porque son plurales, donde they significa ellos. Entonces, ellos en las respuestas dieron los pronombres y en las dos últimas preguntas dan
Your first teacher para he or she y your parents para they. Okay. Explican que el weren't es la contracción de were not y wasn't es la contracción de was not. Let's listen to the audio. Grammar focus. Past of be. I was born here. I wasn't born in Italy. You were pretty young. You weren't very old. She was 7. She wasn't in college. We were at the hair salon. We weren't at the cafe. They were born in Milan. They weren't born in Rome. Weren't equals were not. Wasn't equals was not. Were you in class yesterday? Yes, I was. No, I wasn't. Was your first teacher American? Yes, she was. No, she wasn't. Were your parents born in the U.S.? Yes, they were. No, they weren't. The conversation two is I was born in Brazil. Esta conversation es una conversación entre Mario y Bianca. Mario le dice, Bianca, ese es un lindo nombre. ¿Dónde naciste? Yo nací en Brasil. Oh, así que no naciste en Estados Unidos. Tu inglés es realmente bueno. Gracias, yo estudié inglés por muchos años. ¿Tú estudiaste inglés en Brasil? Sí, yo comencé cuando yo tenía 7. Tú eres bastante buena. Sí, yo fui a una escuela bilingüe. Yo tuve clases en inglés y en portugués. Oh, tú eres afortunada de aprender otro idioma tan bien. ¿Tú hablas un segundo idioma también? Yo hablo un poco de italiano. Mis padres nacieron en Milán. Conversation. I was born in Brazil. Listen and practice. Bianca, that's a nice name. Where were you born? I was born in Brazil. Oh, so you weren't born in the U.S. Your English is really good. Thanks. I studied English for many years. Did you study English in Brazil? Yeah, I started when I was 7. You were pretty young. Yes, I went to a bilingual school. I had classes in English and in Portuguese. You were lucky to learn another language so well. Do you speak a second language too? Well, I speak a little Italian. My parents were born in Milan. En este ejercicio hay que completar con was o con were. Tienes las opciones en paréntesis. Dependiendo del sujeto, que está siempre a la izquierda, vas a colocar la forma del tiempo pasado del verbo to be. Son 2 opciones nada más, o was o were. Y lo vas a decir justo cuando vayas a expresar el estaba o era. ¿Okay? Entonces, el primero es my family and I were, porque my family and I es un grupo ya, que incluye a mi familia y a mí. El siguiente es we. We es nosotros. Al ser plural, toca weren't. El siguiente, el sujeto es I. Al ser singular, toca was. Para el siguiente es my brother. Al ser uno solo, toca was. El siguiente es my parents, que significa los 2 padres. Usamos weren't, porque es para plural. El siguiente es they, que significa ellos. Y vamos a colocar were, porque es plural.
El siguiente es my father, una sola persona. Toma was porque es para singular. El siguiente es my mother, que es una sola persona. Y toma was porque es singular. Este ejercicio es de preguntas de comprensión. Hay que observar la imagen para responderlas. La primera es, ¿estaba Tisa o llegó ella a tiempo? Claro, en inglés se dice estar a tiempo. ¿Llegó ella a tiempo para la clase ayer? Como ven, Tisa está llegando. La segunda es, ¿was it English class? ¿Era la clase de inglés? Todo depende del pizarrón. Observa lo que tiene el pizarrón. Son símbolos de química, cosas de matemática, pero no es de inglés. Entonces tú dices, respondes. ¿Cómo responderías? La negativa con was it. La tercera inicia con was it, que si era un día soleado. Was it a sunny day? Que si era un día soleado, ¿cómo lo niegas? Negativa con was. La cuarta es, ¿eran las 10? Observa el reloj, dice 10 y 5. ¿Eran las 10? ¿10 en punto? No. ¿Cómo niegas con was it? En la quinta estaba el señor Walker, o sea, el profesor, muy molesto. No sé, al parecer sí. En la 6, de todas maneras, en la 5, si es que sí, tú dices yes, he was. Y si es que no, no, he wasn't. Sería la negativa con was y sujeto. En este caso, caballero, o sea, en masculino, he. En la 6, were Alisa and Jacob late to class? Que si Alisa y Jacob, los que están sentados, llegaron tarde. Que si estaban tarde. ¿Cómo niegas con were? Puedes sustituir a Alisa y a Jacob por they o dejarlos así. Decir, Alisa and Jacob weren't late to class. Negándola. En la 7 estaban, were they at the board? ¿Estaban ellos en el pizarrón? No. ¿Cómo niegas con were? Y luego, ¿estaban las ventanas abiertas? Al parecer estaban bien cerradas porque si no entra la lluvia. Dices no, no estaban. ¿Cómo niegas con were? Ok, recuerda, las preguntas de sí o no comienzan con was o were. Cuando las preguntas de sí o no se deben responder con un sí o con un no. Por lógica, usas yes o usas no en el principio, pero luego remites al orden sujeto-verbo. Nunca respondas yes o no y usas was. No, piensa, ¿cuál es el sujeto que voy a colocar primero? Porque mi pregunta de sí o no exige una respuesta que va con una estructura yes, no, y luego sujeto y luego verbo. Ese es el cuidado que hay que tener al responder estas. Respóndelas en tu cuaderno. La conversación I grew up in New York es continuamos con Bianca y Mario. Bianca inicia la conversación diciendo, así que Mario, ¿dónde tú creciste? Yo crecí en Nueva York. ¿Naciste allá? Sí, yo nací en Brooklyn. ¿Y cuándo viniste a Los Ángeles? En el 2008. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Yo tenía 18. Yo fui a la universidad aquí. Oh, ¿y cuál fue tu especialización? Fotografía. Yo fui un fotógrafo por 5 años después de la universidad. ¿En serio? ¿Y por qué te convertiste en estilista? Porque necesitaba el dinero. Y me encanta. Así que, ¿qué piensas? Oh. Page 102. Exercise 5. Conversation. I grew up in New York. Listen and practice. So, Mario,
Where did you grow up? I grew up in New York. Were you born there? Yeah, I was born in Brooklyn. And when did you come to Los Angeles? In 2008, How old were you then? I was 18. I went to college here. Oh, what was your major? Photography. I was a photographer for 5 years after college Really? Why did you become a hairstylist? because I needed the money. And I love it. So, what do you think? Well, En este ejercicio decidí responder de una vez para que no haya duda acerca del uso de las preguntas de información, what, where, when, how, who, why, todas ellas con el tiempo, en el tiempo pasado con did y en el tiempo pasado con was o were, o sea, el verbo to be. En la primera, la pregunta es, ¿dónde naciste? Where were you born? La respuesta es, in Kyoto, Japan. Tú puedes decir tu ciudad y tu país y ya. En la segunda, where did you grow up? ¿Dónde tú creciste? Como es el verbo crecer, debe llevar did. ¿Okay? Todos los verbos llevan did en pasado, excepto el verbo to be. Entonces, la respuesta para la segunda es la letra D. I grew up in Tokyo. La tercera. How was your first day in school? A day of school. ¿Cómo fue tu primer día de clases? Y la F dice, it was a little scary. Un poco asustado o de miedo, ¿no? Que daba un poco de miedo. 4. Who was your best friend in school? ¿Quién fue tu mejor amigo en la escuela? His name was Akio. Su nombre era Akio. La 5. ¿Cómo era él? How was he like? B es la respuesta. He was really friendly. Él era realmente amigable. La 6. Why did you take this class? ¿Por qué tomaste esta clase? Es did y es take. O sea, con el verbo tomar se usa el did. La respuesta es I wanted to improve my English. Yo quería mejorar mi inglés. En la parte C hacen preguntas personales donde tú debes responder. Si ves que es were you, respondes I was. Si es was your father, respondes he was. Si es sobre tu mamá, your mother, respondes she was. Y luego el año, cuando tú tuviste 13 años, o sea, ¿en qué año? ¿Okay? ¿Cuándo comenzaste la escuela? Aquí lo importante es que sepas decir los números en inglés, de los años en inglés, porque puedes saber los números. Por ejemplo, puedes decir 1900, 1900. Pero los años 1900 se dicen 1900, o sea, 1900. 1906 sería 1906. 1995 sería 1995, porque se divide en dos. Eso sería 1995. ¿Cómo se dice el año 2000? 2000. El año 2007, 2007 o simplemente 2007. 2015, 2015 o simplemente 2016. A continuación vas a recibir un audio del tiempo pasado, oraciones en tiempo pasado, y vas a tratar de escribir lo que entiendas. Where did you grow up? I grew up in New York. What did your father do there? He worked in a department store. When did you come to Los Angeles? I came to Los Angeles in 2008. Why did you become a hairstylist?
Because I needed the money. Where were you born? I was born in Brooklyn. When were you born? I was born in 1990. How old were you in 2008? I was 18. What was your major in college? Photography. I was a photographer for 5 years.